endoplasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mando. Antes que avancemos, ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, la célula, es una célula clásica, donde está el núcleo. No todos los núcleos son centrales y no solamente es un solo núcleo, ¿no? Hay en el hígado los hepatocitos tienen hasta 2 núcleos, y en algunas células que son lipídicas tienen el núcleo, en vez de que esté central, está acá. Pero ustedes pueden ver ahí núcleo y alrededor el retículo endoplásmico liso y rugoso. Rugoso el primero y liso el segundo. Y las mitocondrias que están distribuidas por todo el citoplasma con todos los organelos celulares. Central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras de... Para aclaración, cuando la célula no está en reproducción, el ADN se encuentra así como unos hilos de cromatina, se llama, cromatina nuclear, así como unos hilitos, ven a ustedes ahorita, ya lo vamos a ver que se empaqueta en una forma particular, y cuando ya está en reproducción la célula se condensa, o sea, se engrosan, se duplican y recién forman los cromosomas, pero solamente es cuando están en reproducción las células. Denominadas cromosomas, que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en el retículo endoplásmico rugoso están todos los ribosomas, que son estas bolitas. Estas bolitas están separadas antes de que salga el ARN mensajero. Va a salir del núcleo el ARN mensajero, y cuando ya sale, inmediatamente como un imán, ellos lo comienzan a lecturar. Se juntan las dos bolitas y lo lecturan. Con lectura quiere decir de que lo traspasan y forman la proteína. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional
necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto. Hasta aquí ustedes ven, por ejemplo, las mitocondrias, cómo funcionan las mitocondrias, y aquí les está mostrando el citoesqueleto, que es como una estructura que le da forma a la célula. O sea, la célula no está libre de todas estas miofibrillas que la traspasan de un lugar a otro, justamente para evitar de que se deforme la célula. Y además, no solamente sirve para eso, sino que algunas de las proteínas que son producidas acá en el retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi, son transportadas hacia el exterior por estas miofibrillas también. Eso es importante que conozcan. Esqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos, gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, la célula genética, que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, como una pequeña cola. En células humanas, el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides y es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Muy bien, hasta ahí se entendió. ¿Se entendió perfectamente? Sí, doctor. ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a ver otros dos videitos cortitos. Uno que es de reproducción celular, aunque después lo vamos a ver de nuevo. Reproducción celular mitótica y meiósica. Y de la producción de proteínas o transcripción y traducción, que la vamos a ver, ¿ya? Apaguen su micrófono. Los retículos solamente la síntesis de proteínas
Doctor, usted solo puede apagar su micrófono. Compañera Maita Sánchez, por favor apague su micrófono. Compañera Maita, por favor, su micrófono. Yo se lo puedo apagar, pero ya es hora pues de que ya sepan que... Yo no sé para qué encienden su micrófono si no van a hablar. Ya, muy bien, continuamos entonces. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas que adquieren la configuración vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central. Esperen un ratito. No es esto. Ya está el mitosis y meiosis. Celular. Existen dos tipos de división celular. La mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estira y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado, y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en 2 partes iguales, rodeando a los 2 nuevos núcleos. División celular. Meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas 2 etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre o cromosomas maternos. Después de que se alinean, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los 2 cromosomas. Después de esto,
el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide. Los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer. Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos. Muy bien, eso me quería mostrarle. Eso quería mostrarle para que ustedes vean un poquito lo previo antes del inicio de el tema que vamos a desarrollar, que es la cuestión de citogenética. Antes que me olvide, me hizo acuerdo ahorita, vamos a entrar en mostrarle, le voy a mostrar la ponderación, me he olvidado de eso. Me hizo acuerdo Rafael, le querían saber su ponderación. Ahorita vamos a... Muy bien, ahora les muestro. Esta es la ponderación
Esta es la ponderación. Se ve, ¿no? ¿Verdad? Solamente que aquí está. Tenemos 3 parciales. Primer parcial o primer cohorte teórico-práctico. Segundo cohorte teórico-práctico y tercer cohorte teórico-práctico. Vale 60%. Hay una exposición. Vamos a comenzar desde la siguiente semana con las exposiciones. Vale 10%. Bueno, estas son actividades prácticas, 10% actividades prácticas, estamos dejándola así. Asistencia 10%, trabajos prácticos y banco de preguntas 10%, total sí. Esa es la ponderación que tenemos. Este de aquí que dice son las actividades prácticas, vamos a desarrollar unas actividades prácticas, vamos a tratar de hacerlas por grupo pequeño, una vez nos autoricen. Entonces, o ir por lo menos con medidas de bioseguridad al campo a hacer algunas actividades aquí. Entonces eso está establecido para que vamos, siempre y cuando el COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, nos autorice. Entonces, más o menos esa es la ponderación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Todo claro, doctor. Doctor, ¿y las exposiciones son grupales o por personas? Las exposiciones son grupales. Las exposiciones son grupales. Yo el martes ya le voy a distribuir los temas de exposición para que a partir del siguiente martes, cada martes, cada miércoles va a exponer un grupo de un tema, ¿no? Un tema específico. Yo le voy a dar también la normativa. ¿Listo? Bueno, doctor, vamos a entrar. ¿los exámenes van a ser escritos o orales? Vamos a dar oral y escrito, y inclusive estamos pidiendo permiso para tomarles exámenes presenciales, por lo menos los teóricos. Los prácticos aquí no hay problema porque yo les muestro la pantalla y ustedes responden, digamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el estilo de los exámenes. ¿Listo? Muy bien. Vamos yendo al tema que es citogenética. Vamos a entrar a la citogenética. Una pregunta más, doctor. ¿Los grupos de cuántas personas van a ser? Vamos a ver hasta el martes cuántos adicionan. Si no hay alguien más que adiciona, lo vamos a distribuir. Son 10 temas. Si son 60, de a 6, digamos, serían. Y doctor, disculpe, ¿y usted los va a crear los grupos o nosotros nos podemos, digamos? Por orden alfabético. Por orden alfabético. O sea, todos los A, o sea, los primeros 6, de donde le agarre A, B, C, D, así van a ir más o menos. Ese es el kit, o sea, directamente. Ya, ¿Listo? Así que para que no se junten los buenos con los buenos y los malos con los malos, mejor es que sean mixturaditos, que haya de todo. Si no, los buenos lo dejan a un lado. ¿Sí? Estaba con problemas con mi señal cuando estaba tomando asistencia, pero estoy desde el principio de la clase y no sé si podía hacérmelo valer la asistencia. Al final de clase me avisas. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya. Muy bien, ahora sí entramos a tema. Nos toca ver citogenética. No se olvide de grabarlo, doctor. Ya. Muy bien, vamos a entrar entonces a citogenética. La definición de citogenética es la rama de la genética que se encarga del estudio de los cromosomas de los organismos superiores en general, para dos cosas. Uno, caracterizar el complemento cromosómico de las diferentes especies. ¿Qué significa caracterizar? Significa decir
tiene tanta cantidad de cromosomas, su forma es esta y tienen estas particularidades. Eso es caracterizar. No están caracterizados los cromosomas de todas las especies que hay en el mundo. O sea, apenas se ha caracterizado un 20% de las especies que hay en el mundo. O sea, pero sí ya está caracterizado de las especies domésticas con las que trabajamos los médicos veterinarios. Pero además de caracterizar, para estudiar las aberraciones cromosomáticas, o sea, las alteraciones entre número, forma y tamaño que tienen estos cromosomas, que pueden sufrir debido a efectos o a procesos de factores externos, pueden sufrir algunas alteraciones en esos tres aspectos. Eso se llama aberraciones cromosomáticas. Y además, la citogenética dice qué pasa con una persona, con un individuo, con un animal que tiene una aberración cromosomática. Por ejemplo, la trisomía del par 21 o síndrome de Down. El síndrome de Down es una aberración cromosomática en número, porque en vez de haber un par, hay 3 en el par 21 del humano. ¿Qué efectos trae? Todos los efectos que ustedes ven en un niño Down, en una persona que es Down, o sea, que tiene el mongolismo, ¿no? O sea, los efectos son múltiples, que no viven mucho tiempo porque tienen fallas cardíacas, fallas hepáticas, su sistema reproductivo está alterado. Entonces, no tienen las huellas digitales normales, sino que hay unas modificaciones. Entonces, esas son los fines que tiene la citogenética. Entonces, primero caracterizar, ¿para qué? Para estudiar las aberraciones y los efectos. ¿Qué es un cromosoma? Voy a tener que retirarlo. Voy a tener que retirar a las personas que enciendan sus micrófonos sin necesidad, porque creo que ya somos maduros, ¿no? Fregan toda la grabación, ya fregaron toda la grabación. Pues, ¿no? Cromosoma es uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillo donde se organiza la cromatina del núcleo cuando está en división celular, en mitosis y meiosis. En este proceso, el ADN se divide y se multiplica longitudinalmente, dando a 2 cadenas gemelas iguales. Entonces, ¿qué tiene el cromosoma? Su principal componente es el ADN, pero tiene otros componentes como las proteínas histona, ARN, polisacáridos. En realidad es un ADN duplicado. Siempre su número es constante en las especies. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, esto es un cromosoma y su principal componente es el ADN. Tiene otras cosas, ¿no? Pero a partir del centrómero, aquí vamos a conocer ahorita cuáles son las partes del cromosoma. A partir del centrómero, este ADN hace una copia exactamente igual de él y lo pone acá. A partir de acá, este hace una copia exactamente igual. Entonces, un cromosoma es un ADN duplicado con todos sus otros componentes. Entonces, si ustedes ven aquí el centrómero, este ADN hizo una copia idéntica y este ADN hizo otra copia idéntica. En general, si nosotros estiráramos a un ADN de una célula, llegaría a medir 1,84 en el caso de una célula humana, ¿no? Todo el ADN desenrollado mediría 1,84. Sin embargo, por su particularidad de almacenamiento, entra en el pequeño núcleo de una celulita que es microscópica, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes vean cómo tan fantástico es el organismo humano y organismos de los animales, inclusive de los vegetales, que con esa particularidad de almacenamiento puede hacer de que 1,84 caba en ese lugar tan microscópico. La cromatina nuclear. La cromatina nuclear es como está organizado el ADN o el material genético dentro del núcleo antes que se divida la célula, en toda su vida. Su vida de la célula es el 75%, se encuentra el ADN, el 75% de la vida de una célula se encuentra el ADN en forma de cromatina nuclear. Y el 25% ya pasa a ser cromosoma, que es cuando se reproduce. Pero en general todo el tiempo está así. Todo el tiempo, esto es lo que ustedes ven. Él no puede salir del núcleo a través de los poros al citoplasma. ¿Por qué? Porque como es tan rico en nutrientes, las enzimas que hay en el citoplasma harían una digestión
¿Y cómo se encuentra la cromatina nuclear cuando está dentro del núcleo? Porque yo le había dicho que mide 1,84 y es tan pequeño, es tan eficiente en su forma de almacenarse, que ese 1,84 m cabe en un lugar tan pequeño como es el núcleo de una célula microscópica, porque se empaqueta de una forma particular que es esta de acá. A esta forma de empaquetarse se llama nucleosoma. Lo vamos a ver el próximo martes con todos los detalles, cómo es que se almacena. Finalmente queda así el ADN. Entonces, si lo desenrollamos, por supuesto, va a medir 1,84. Y si se enrolla así particular, como él sabe enrollarse, va a medir micras dentro del núcleo. Esta es la forma como el cromosoma está distribuido. Fíjense, el nucleosoma mide 10 nanómetros de diámetro, y estas bolitas que ustedes ven son las proteínas histonas, que es donde se almacena. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Aquí vean, un ADN llega un momento, la célula más del 75% de su vida, que está programada en su propio material genético, y dice hay que dividirse, se comienza a dividir, se desenrolla, y después que se desenrolló, esta copia hace una copia exactamente igual y se completa con todas las clases. Entonces, a partir de un ADN sale un cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Un ADN duplicado. Este ADN duplicó esta muestra, este ADN duplicó esta muestra. Entonces, por lo tanto, es un ADN duplicado. ¿Cómo es la distribución de ese ADN, o cómo es la forma de empaquetamiento y cuántos son sus medidas? Fíjense que el ADN mide 2 nanómetros. 2 nanómetros de largura y de anchura. Bueno, de largura un poquito más de ancho, 2 nanómetros. Se hace en cuentas ensartadas, es la primera forma de almacenarse. ¿Qué son las cuentas ensartadas? Son el ADN envuelto en una proteína histona, en forma reversa se llama. Fíjense, el cromosoma el ADN está así, viene así, y hace así y hace así. Esa es la forma, en forma reversa se llama. Ra y ra. Eso mide 11 nanómetros. Después, esas cuentas ensartadas se unen en nucleosomas. Nucleosomas son ya la unión de varias cuentas ensartadas, así fíjense, apareadas en forma de pares. Mide 30 nanómetros. Y finalmente, ya esa es la sección extendida del cromosoma o condensada. Aquí está. Así está almacenada la sección. Y esa partecita es. Entonces, esa partecita es esto. Eso es esta partecita, eso es esto, y finalmente llegamos al ADN. Esa es la forma como se empaqueta, que es fundamental. ¿Por qué el empaquetamiento es fundamental? Porque sucede que estas proteínas histonas controlan los genes que hay en este ADN. Esta proteína histona controla, junto con toda esta porción que hay. A la porción enrollada se llama ADN normal, y a la porción desenrollada que va de un lado se llama linker. Entonces, estas están protegidas de mutaciones. ¿Por qué? Porque las proteínas histonas protegen las mutaciones. Esta es el ADN linker, es el más propenso a mutaciones. Entonces, algunas características que están aquí son las más propensas a que se muten. Sin embargo, estas, como están protegidas, casi no mutan. Nuestra condición de tener 2 ojos, de tener cabello, están generalmente en esta zona, en la zona del ADN protegido. Y la estatura, coeficiente intelectual, generalmente están ubicados en lugares linker, en el ADN linker, que son más mutables. Por ejemplo, la cuestión de la estatura es muy mutable. ¿Por qué? Porque se encuentra en esta zona, entonces recibe muchos factores ambientales y puede cambiarse. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? La parte de un cromosoma en general, nosotros es como un hombre con 2 brazos y sin cabeza. El ombligo sería el centrómero, la cintura sería el cinetócoro, las cromátidas anteriores son los brazos, las cromátidas posteriores son las piernas,
tienen algunos piececitos que serían la parte de los satélites, y los deditos serían los telómeros. Hay telómeros abajo y hay telómeros arriba. Más o menos esa sería la configuración de la distribución de cómo están sus partes en un cromosoma. Lo vamos a ver yendo. Es fundamental porque es la forma como uno lo puede identificar los cromosomas. Entonces, a ver, centrómero, el ombligo, cinetócoro, la cintura, cromátidas anteriores o los brazos, cromátidas posteriores o las piernas, satélite, que vendrían a ser los pequeños pies, satélite, y los telómeros, telómeros aquí y telómeros allá. Y hay unas estructuras que es la composición del ADN que se le llaman las bandas. Esto serían las bandas. Aquí lo vemos. Entonces, los satélites no solamente están en la parte de abajo, no solo están en la parte de abajo, pueden estar en la parte de arriba también. Son más comunes abajo, sí, pero pueden estar arriba, un satélite, ¿no? Entonces, cromátidas anteriores, centrómero, cinetócoro, cromátidas posteriores, telómero, telómero, telómero y telómero. Esa es más o menos la distribución de las partes que tiene un cromosoma. Además de eso, el cromosoma tiene una codificación o una nomenclatura. A partir del centrómero, las cromátidas anteriores se nombran con el signo P, y a partir del centrómero, las cromátidas posteriores con la letra Q. Y de ahí estas banditas se van enumerando. Se enumeran las bandas con un número, desde 0 positivo y desde 0 negativo, o si no, desde 0 con un número con P, acompañado de P, o desde 0 con otro número acompañado de Q. O sea, uno puede poner acá 31,2 o más 31,2 si no va a poner P, y aquí puede poner menos 22 si no va a poner Q. O podemos poner 22.2 P, 22 Q. A esta parte de acá, a esa nomenclatura, estas nomenclaturas significan las bandas. Y las bandas significan los lugares donde ocupan los genes un espacio, se llaman locus. A estas banditas se les llaman lóculos, lugares donde ocupan un gen. Entonces, para resumir, el cromosoma tiene un centrómero, tiene un cinetócoro, tiene cromátidas anteriores, cromátidas posteriores, puede tener satélites acá abajo o satélites arriba, y la porción final son los telómeros. Los telómeros producen una enzima telomerasa que es la encargada de reparar en caso de que hubiera habido una duplicación errada. Además, a este se le llama cromosoma y se le llama cromatidio cuando está uno solo. El cromosoma es el ADN, todo esto está compuesto por ADN con su hermano gemelo o su duplicado. Cuando se separan para irse a una célula y a otra célula se llama cromatidio. Entonces, cromosoma cuando está con los dos pares, cromatidio cuando está con un solo par. Los loci, yo les decía, ¿qué son los loci? ¿Para qué sirven los loci? Los loci son posiciones que ocupan un gen en un determinado lugar del cromosoma. Este, por ejemplo, es el cromosoma número 21 del bovino. Este es el centrómero, la cromátida anterior y cromátida posterior ya están mapeados. Fíjense, estos son todas enfermedades que hay dentro de los cromosomas, dentro de los genes que codifican enfermedades. Todos, entonces ya están mapeados. No están todos, porque fíjense, por acá faltan algunos, pero ya están mapeadas las enfermedades o genes que producen alguna alteración dentro de un cromosoma específico. Aquí, por ejemplo, esta es una enfermedad que está codificada por todos estos genes. Y esta es una enfermedad que está codificada por todos estos genes. Desde aquí, desde la 4, desde la Q32,
Cuando interactúan los genes y no es un solo gen que produce una característica, se llaman locis. Cuando es uno solo, se llama locus. Entonces, esa es los locis, la definición de locis y locus de un cromosoma. Asimismo, tenemos nosotros las formas básicas de los cromosomas. Tenemos 4 formas básicas. Los cromosomas se organizan de una forma según el largo de sus cromátidas. Por ejemplo, acá, meta quiere decir igual. Metacéntrico quiere decir que desde el centrómero, los cromátidas anteriores son del mismo tamaño que las cromátidas posteriores. Cromátidas anteriores iguales que las cromátidas posteriores, metacéntrico. Cuando las cromátidas anteriores son 1/3 más, o sea, de menor tamaño, pero pasan de 1/3 de las cromátidas posteriores, se llama submetacéntrico. Y acrocéntrico se llama cuando las cromátidas anteriores son menos de 1/3 de las cromátidas posteriores. Entonces, cuando es más de 1/3, submetacéntrico. Cuando es menos de 1/3, acrocéntrico. Cuando apenas son unas pequeñas estructuritas casi imperceptibles, sino que el cromosoma se ve como una pequeña herradurita, se llama telocéntrico. Entonces hay 4 formas: meta, submetacéntrico, acrocéntrico o subtelocéntrico también se llama, y telocéntrico. Y lo vemos: telocéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico. Entonces, eso tenemos que aprendernos, esas formas básicas. Aquí tenemos metacéntrico, iguales las cromosomas anteriores, las cromátidas anteriores igual que las posteriores. Submetacéntrico, cuando las cromátidas anteriores son menores pero que las posteriores, pero son más de 1/3. Subtelocéntrico o acrocéntrico, cuando las cromátidas anteriores son menos de 1/3 de las cromátidas posteriores. Y subtelocéntrico, cuando apenas se puede ver como una pequeña herradura. Entonces, eso también es fundamental que lo aprendamos. Aquí tenemos el caso de esto se llama un patrón, y este es el cromosoma que hemos obtenido nosotros con su banda, con todas las bandas nos sirven para identificar esa situación en los cromosomas. Entonces tenemos metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Número normal de algunos cromosomas en algunas especies. Nosotros tenemos cromosomas en algunas especies que son normal en su número, no varían. Por ejemplo, el hombre 46, 23 pares. El gato 38, el perro 78, el Bos taurus 60, el caballo 64, el cerdo 40, aunque hay especie de cerdo de 38, el gallo doméstico 78, el conejo 44 y así sucesivamente. Entonces, existen a veces números de cromosomas que son similares. Por ejemplo, el perro con el pavo es la misma, o la gallina también. La gallina tiene igual 78 cromosomas. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos si el número es igual? Por la forma de la célula. El pato tiene 80, por ejemplo. Después el caballo tiene 60. La oveja tiene 54. Entonces, todo esto se lo diferencia no solamente a las especies por el número de sus cromosomas, sino también por la forma y el tamaño que tienen los cromosomas. Tipo de cromosomas según su función. Hay 2 tipos de cromosomas. Uno, los autosomas, son los cromosomas encargados de manutención y crecimiento orgánico. Generalmente es
cromosómico. O sea, si nosotros los humanos tenemos 23 pares, del 1 al 22 serían los pares que son autosómicos. Entonces, todo cromosoma autosómico es aquel cromosoma que es encargado de la manutención y crecimiento orgánico. ¿Qué pasa con los alosomas? Los alosomas son los cromosomas sexuales, o sea, que tienen que ver con determinación del sexo y diferenciación sexual, no solamente determinación del sexo, sino diferenciación sexual. En la mayoría de los mamíferos, los cromosomas sexuales son el X y el Y. Por ejemplo, este es un X de un humano y un Y de un humano, o sea, es un hombre. En general también 2X constituyen el sexo hembra y un X con un Y el macho. XX se llama homomórfico y XY se llaman heteromórfico o heterogamético. Eso en la mayoría de los mamíferos superiores. Hay excepciones, la vamos a ver cuando veamos genética de los sexos. Por ejemplo, en aves ya no son X y Y, son ZZ, donde un género tiene un Z y otro tiene una sola Z. Una sola Z. Bueno, sigue la gente. Vamos a retirarlo nomás. Bueno. Voy a cortar ahí. Me averiguan quién es esa persona que en su micrófono para que yo lo pueda retirar. Es que no podemos nosotros así. No podemos. Yo estoy grabando para pasárselo. Y lo molestan todos, pues, ¿no? Dígame si alguien pudiste verlo, Rafael, quién es el que estaba con su micrófono, porque yo lo retire y ya no lo voy a aceptar más. Lo apagó, lo prendió y rapidito lo apagó, doctor. Vamos a estar a ver, ya creo que no son niños, saben de que no podemos avanzar, estamos grabando y se frega toda la grabación, pues se frega toda la grabación. Entonces, la persona que esté con su micrófono encendido después de que estamos pasando clase, a la primera lo retiro, a la segunda lo retiro de toda la clase. Estamos con esa norma porque yo creo que ya ustedes están en tercer semestre, ya no son niños, ya saben manejar el Zoom. Fregan todo, pues, ¿no? Fregan todo, o sea, no se puede, pues, ¿no? O sea... Doctor, una pregunta, hay un tal Hacks, no sé, que se identifique, por favor, para fijarme si es que yo lo tengo en la lista. ¿Ya? ¿Quién es? También el que no esté el que no esté con su nombre tampoco no va a entrar de ahora aquí adelante. Doctor, algo que quería decirle es que a veces cuando hay mucha bulla en donde uno está, el micrófono se prende automáticamente porque da a entender de que no sabes cómo prenderlo y te lo escucha como si estuvieras hablando, y la mayoría de las personas que se les prendió el micrófono hoy día estaban con mucha bulla en su casa. Eso le pasó a mi hermano, que estaba hablando con mi madre y se prendió solito el micrófono en su celular, en su clase. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar eso, pues, ¿no? Porque ahorita ya la grabación ya no sirve, ya no se la puedo pasar ya. Tengo que pasársela así, o sea, porque yo creo que... Hay una opción donde usted puede habilitar para que nadie active su micrófono. Cuando crea la sala. Creo que voy a tener que hacer eso. Personalmente, la persona, usted puede, o sea, cualquier persona puede que esté en computadora, por ejemplo, porque en teléfono no sé cómo será. Usted le da ahí donde dice desactivar audio, hay como una flechita y se va a configuración de audio y le va a salir ahí abajo ajuste de volumen y le da en la parte de suprimir audio de fondo.
entonces eso ya no va a dejar que la bulla de fondo active su micrófono, a no ser que usted lo permita. Bueno, ahí con Rafael, lo vas a ver, Rafael, y me vas a hacer acuerdo para que ya no estemos en lo mismo. O sea, todas las veces pues se frega la grabación. Digamos. Ya, doctor, final. Ya, listo. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Yo le voy a pasar media trucha esa grabación.